la parte fundamental que nos va a acompañar por el resto de sus vidas. Y precisamente va a ser este acto médico el objetivo principal de nuestra carrera, porque a través de este acto nosotros estamos en contacto con el paciente y estamos en condiciones de hacer la evaluación que hemos aprendido a lo largo de nuestros días de preparación, y vamos a ejecutar lo que hemos aprendido a hacer, de manera que vamos a hacer el diagnóstico en algunos casos, el tratamiento en otros casos, la solución a los problemas, incluso después de la vida de la persona. De manera que lo que vamos a ver ahora es una semblanza de lo que es el problema que nosotros queremos manejar para poder hablar del acto médico. Bien, yo quisiera empezar este tema ubicándonos en una situación que me parece sumamente importante. La primera es que nuestra profesión, teniendo los íconos preparatorios, vamos a hacer un recuerdo de los tiempos mitológicos. Recuerden ustedes dos puntos que me parecen importantes para su conocimiento histórico, que lo deben conocer. En la historia de Grecia, los griegos, que han sido los más los primeros que han desarrollado el arte de la medicina, y eso lo conocemos bien, lo conoce todo el mundo, probablemente el primer acto médico, de acuerdo a los conocedores, es el acto de la curación, del cuidado. ¿Y quién es la persona, el personaje humano que hace el cuidado? Es la mujer, la madre. Entonces, algunos le achacan a la mujer el hecho de que al criar a su hijo, al crío, al niño recién nacido, eso es la beneficencia de ahora. Cuidar, ¿no es cierto? Cuidar, limpiar. Es decir, ¿qué no hace una madre? Ustedes han visto, ustedes les ha tocado alguna vez ser beneficiarios de ello, ¿no? Entonces, probablemente ahí está la parte principal, ¿no? La beneficencia, traducida. Bien, pero en la historia de Grecia hay una historia muy interesante. Se habla del médico, uno de los médicos que fue un semidios, el dios de la medicina, Asclepio. Para los griegos, Asclepio era un dios, un semidios. Como ustedes saben, los dioses en la mitología griega se humanizaron, se personificaron, ¿no? De Zeus para abajo habían cientos, miles que cubrían los aspectos humanos, y uno de ellos había en segundo nivel, algunos como Asclepio, y Asclepio era hijo de una de los dioses, de los museos, y que se le enseñó el arte de la medicina. Bien, para justificar el arte de la medicina, hablaron ellos de que había una famosa, la Gorgona, que era la hiedra de 1000 cabezas, y que ellos, según ellos, cuando luchó contra los héroes de esa época, pero él decía que muerta de la sangre de sus costados, la del costado derecho revivía y del costado izquierdo mataba. Eso en la idea general del ser humano, de la vida y de la muerte, ¿no? Y los filósofos con mayor razón hablaban de eso, y esto lo mitificaron y lo convirtieron en esta religión que es una mezcla de dioses y humanos, que ha sido la religión romana. De manera que en ese sentido esto era lo que la medicina tenía que hacer. Entonces a este señor, a Asclepio, le cupo la importancia de que pudo empezar a curar. ¿Por qué? Porque Quirón, que era un semidios, era un mitad caballo y mitad hombre, un ser mítico que también Orestes le enseñó a Quirón a curar, pero Quirón le enseñó a curar a Asclepio. Entonces Asclepio, miren ustedes, como en la medicina, miren la inteligencia de los griegos para personificar las cosas, ¿no? Hicieron de esto un mito, que después fue el dios Asclepio, de los Asclepiades, o sea, fue una cosa importante. Pero además él, al aprender el arte de Quirón, de este mitad hombre, mitad bestia, comenzó a curar, y era muy popular, y llegó a ser un dios, un semidios, pero ¿cuál es el problema? Que curaba también, aprendió también el arte, que además de curar también comenzó a resucitar a los muertos.
Y ahí es donde aparece la parte mística. Mataba, se curaba y era un gran médico, pues también curaba, resucitaba, o sea, se pasó en la raya. Y para los griegos ese concepto fue haberse ido más allá de lo que está humanamente posible. Y entonces fue castigado y sancionado por los dioses. De manera que esa es la historia que después este hombre es llevado, este ser es llevado a los templos, y es los lugares donde los griegos llevaban a sus enfermos a curarse. Ahí empieza la historia de la medicina, porque en los templos se iba a implorar a los dioses, entre ellos Asclepio, para buscar la cura. Primer concepto que hay que aprender, la relación del mito, de lo divino con lo humano, ¿cierto? Los griegos ya se habían despertado, pero nosotros que somos simples animales, con una inteligencia hemos podido hacer muchas cosas, inventar, hacer. Es lo que hasta ahora nos pasa, todavía seguimos pensando si somos suficientes, somos solamente, no somos animales, somos más que animales, ¿no es cierto? De hecho, entonces esto llama la atención. Bien, entonces en ese sentido, allí se aprende la medicina básica, cuando los sacerdotes que miraban a los enfermos echados en los templos, con pericia, con insuficiencia cardíaca, etc., comenzaron a observar. Y gente inteligente como esa de Lucilo. Los que se morían amarillos tenían una enfermedad en el hígado, los que tenían falta de aire, una enfermedad del corazón. Mira, ahí empieza la medicina. Esos personajes sin nada, sin mayores cosas, solamente con inteligencia, con observación, con paciencia, con pasión, aprendieron la medicina. Ahí aparece el primer médico, que es el médico, llamemos, que curaba a través de la divinidad. Ahí es el concepto básico de la medicina. Tiempos después, cuando los mismos Grecia y todos los lugares donde el hombre se vuelve conquistador, tras los soldados había gente que tenía que curar. ¿Y quién curaba? El que era experto en el cuchillo. ¿Y quién es experto en el cuchillo? Carnicero y el afeitador. El que afeita es el que maneja la navaja. Y él se encargaba de ver cómo los heridos en las guerras, en las actividades cotidianas, había que curarlos. Y comienzan a aplicar, y llegan hasta suturar las heridas. Llegan a aplicar fierros, emplastos, etcétera, etcétera. Entonces habían dos ramas. El científico, que podemos decir entre comillas, que venían los sacerdotes, y en el otro lado venían estos personajes incultos, rudos, pero expertos en el manejo de las manos. De ahí es que aparece, en esta mezcla, probablemente aparece el concepto que ha llegado a nuestros días. El día cuando vayan ustedes a jurar, dicen, juramos por Apolo, no decimos por Apolo ya, pero juramos por la vida, por lo que sea, pero juramos porque somos médicos cirujanos. Y esa es la vocación. O sea, en la bruma de los tiempos está esa idea de que somos derivados del conocimiento, del apotecario, del observador, del sacerdote, y aquellos que derivan del artesano común, vulgar, pero que cura con sus manos. Entonces los médicos somos eso. Curamos con la inteligencia y con las manos. Eso es el médico. Y el acto médico está en eso. Aplicar lo que sabemos de la observación con lo que hacemos en la práctica cotidiana de todos los días. De manera que esto ha servido de base para el conocimiento de la historia de la medicina. Muy bien. De ahí aparecen ya una forma un poquito más organizada aquellos filósofos médicos, de los cuales el que se recuerda, el representativo, es Hipócrates. Hipócrates entonces es el primero en encontrarle sentido a esta relación, y crea esto que él generó por razones didácticas, lo que se llamó el corpus hipocrático. Ahí aparece el juramento hipocrático, y el corpus hipocrático es una serie que se escribe en griego, obviamente, pero que los primeros médicos, que no eran universitarios, obviamente, no habían salido de ninguna facultad, pero de memoria recordaban estos conceptos. Entonces se aprendían de memoria, entonces llevaban de memoria, y así, de una forma oral, desarrollaban la medicina por mucho tiempo. En los liceos, en las academias donde se aprendía la medicina, ellos aprendían de esta manera. Hicieron el famoso corpus hipocrático, que puede haber sido las primeras lecciones, el primer código médico que hemos tenido en todos los tiempos.
De manera que ahí empieza ya la medicina que hoy día practicamos. Poco a poco se ha ido desarrollando, cuyo centro indudablemente fue el enfermo. Y ahí aparece esta relación que estamos hablando. De manera que en la antigua Grecia, para explicar la enfermedad, los médicos miren con tanta prudencia y con tanta sabiduría, establecieron que la enfermedad era producto, ya hemos hablado de que ellos eran naturalistas, observaban la naturaleza, ellos con su inteligencia y su modo de pensar le dieron la trascendencia que tenía el conocimiento médico y pudieron interpretarlo. Entonces para ellos, ya que habían visto la naturaleza, y la salud para ellos era la naturaleza en buen funcionamiento, como lo que es verdad. Ahorita toditos ustedes están en buen funcionamiento, ninguno de ustedes está con dolor de cabeza, dolor de muelas, ninguno tiene apendicitis. ¿Por qué? Porque ignoramos a los órganos que están funcionando. Nuestro corazón está funcionando a 20, 80, 100 por hora y funciona y da 4 litros por minuto y circula 5.000 veces, hay 200 que ni nos acordamos. Sin embargo, ellos, observando esas situaciones, hablamos de un cosmos. Ese cosmos era el orden. Y para ellos, el desorden, la enfermedad, era esa alteración. Y miren, qué simpleza, pero qué grandeza de entendimiento, ¿no? Entonces dijeron, entonces el médico lo que tiene que hacer, su deber es retornar del caos al orden, o sea, a la naturaleza. El río que se desborda, traerlo de nuevo. Miren, y eso tiene tanta razón. Ustedes van a ver, el arte que ustedes van a practicar es solamente parcial. Ustedes cortan y la naturaleza cierra de vida. Ustedes abren y la naturaleza solita la cierra. Ustedes dan un germen, tratan una enfermedad de un germen, efectivamente, la enfermedad mata a los microbios, pero la naturaleza lo recupera, el orden. O sea, no nos vamos muy lejos de la medicina antigua. Nosotros los médicos lo que hacemos es ayudar al cuerpo a la recuperación. Entonces el acto médico es ese acto trascendente de hacer cosas para recuperar en el orden, en el desorden del caos de la enfermedad. Y eso es tan importante, miren ustedes, que va la esencia de lo que es la medicina. Lo que tenemos que hacer es ayudar a la naturaleza a recuperar. Ya podríamos interpretar qué cosa es la salud, ¿no? Es esa recuperación, que ahora se ha sumado la prevención y la rehabilitación, que son términos que han complementado el anterior. De manera que con esto ustedes ya tienen la mitad de todo lo que quisiéramos entender. Y en esos tiempos aparecen estos primeros esbozos de lo que hemos hoy día visto, y en la medicina de ustedes va a ser cada día más trascendente, que ha sido esa idea de que el médico se ungía como salvador, como un ayudante, con el conocimiento necesario y con la diferencia con los demás de ser la persona que podía curar. Miren, un poco que nos lleva a un terreno obviamente del enfermo. Cuando ustedes van con un dolor increíble y le ponen una apoyo y lo curan. Cuando ustedes van con una quemadura, una infección, con una enfermedad mental, lo que sea, y los curan. Entonces, pues para los épocas de los griegos esto era pues divino. O sea, ¿cómo les han dado a estos hombres, igual que nosotros, la capacidad de aliviar, de curar? Se quedaban un poco extasiados. Entonces, quedó este concepto claro, que nosotros, los médicos, deberíamos entonces estar sobre los enfermos, porque los enfermos estaban en incapacidad moral y había que recuperarlos. Y en ese sentido, le teníamos que dar esa característica que le ha dado la medicina, ese vicio, entre comillas, que ha llegado hasta nuestros días y que nosotros le hemos puesto el nombre del paternalismo, que es uno de los vicios que de alguna manera tenemos que entenderlo antes de entender la medicina moderna. Bien, después viene otra etapa muy importante de la medicina, y esto es histórico, porque ustedes saben que la historia de Occidente está marcada, entre otras, por la religiosidad, ¿no? De la filosofía, de la ignorancia, pasamos a la filosofía, a los grandes imperios, y por ahí aparece en el Medio Oriente este concepto de cristianismo, que se va expandiendo y que ocupa todo el espacio civilizado del pasado. A través de Roma, cuando ya se logra la cristianización de Roma, se expande al gran imperio romano. Prácticamente Europa, gran parte de África y Asia estaban pues contaminados con la cultura romana.
Y la cultura romana traía el equipaje griego que habían aprendido antes de la conquista de Grecia por los romanos, y que al llegar a todos estos lugares indudablemente llegaba pues con una enorme trascendencia. De hecho, entonces la medicina logró ese camino y el cristianismo le puso en la medicina este concepto que no estaba escrito en la medicina griega, pero que sí tenía alguna similitud, el concepto de la caridad. Ese concepto sí es un concepto moderno. Miren, que ni siquiera en la medicina beneficente está escrito, ni en la no maleficente no está escrito de la Grecia antigua. Es un concepto especial. Miren, que llegó hasta prácticamente nuestros días. No hace muchos años los hospitales de Lima estaban en manos de ¿quiénes? Precisamente de los religiosos. Y las órdenes religiosas estaban en Europa y luego en América y en todo el mundo liderando la salud. Y de nuestros santos, Santa Rosa y sobre todo San Martín de Porras son las características más importantes. Cuando vayan ustedes al Cusco, cuando vayan a Cajamarca, van a ver los hospitales, los hospicios donde la caridad atendía a las gentes. Los hospitales de Lima eran hospitales para pobres, porque los que tenían dinero y tenían sus capacidades para ser atendidos por los médicos a través de un pago. Los pobres sí, entonces, los de Mayo, la Loaiza, eran de los pobres y estaban destinados a los pobres, por lo tanto eso era caridad. Entonces ese concepto de caridad tiene un sentido porque de alguna forma le dio a la medicina y en muchas oportunidades van a ver ustedes, en muchos hospitales hay una cruz o una estatua de algún santo. Los futbolistas cuando ponen un gol han visto, metieron el gol, entran a jugar. Nosotros mismos entran al examen, a que visto se persigan. Es porque tenemos ese vínculo de mito, de religión. Bien. Entonces, en ese sentido, la medicina pues jugó el acto médico estuvo alrededor de ello. Pero probablemente, y esto lo hemos sabido y lo hemos escuchado, ya hemos aprendido en la clase pasada, y ha estado escrito, que John Locke, este señor que después termina en la gran égida de lo que fueron de alguna manera los derechos humanos, que es la contraparte de lo que es la caridad y la beneficencia y no maleficencia griegas, es el concepto moderno, en el cual este acto médico se convierte ya no en una situación solamente de caridad y de beneficencia, sino de justicia y de derecho. Entonces el acto médico moderno, como ustedes entenderán, estará pues impregnado de lo tradicional más el concepto del derecho. Por lo tanto, ustedes cuando vayan a trabajar a sus hospitales tienen que tener ese concepto, esos dos conceptos, el tradicional más el concepto moderno de los derechos de las personas para los precios de la salud. Muy bien. Eso siempre falla cuando... Bien, entonces ya en los tiempos modernos, ustedes ya esto lo hemos comentado en alguna oportunidad, aparecen estas cartas de los derechos de los pacientes, numerosas cartas que fueron escritas en los hospitales norteamericanos sobre todo, y reclamaban que esta relación médico-paciente, que había sido desarrollada por varios siglos, carecía de una serie de derechos que no estaban escritos. Y poco a poco estos derechos comenzaron a entrar en el ámbito de la atención del médico-paciente, en la relación médico-paciente y específicamente en el acto médico. De manera que a través de todos ellos, ¿no es cierto? Miren, esto es como cuando en el examen dicen, yo quiero que me den esto, o cuando yo quiero seguir algo, yo quiero que me den esto, es un pliego de reclamos. Atención considerada respetuosa, información completa, conocer las responsables, rechazar el tratamiento cuando no me convenga, la información, el hospital responda a las demandas, o sea, ya son derechos. Por eso cuando ustedes todavía en esa idea paternalista de que los pacientes de los hospitales públicos son hospitales de ciudadanos de segunda, ustedes van a darse cuenta de la diferencia que hay con la atención en los servicios privados. Y eso van a ver ustedes mismos, se transforman, así como el doctor Jekyll sale como un monstruo de un sitio y se convierte en un ángel. Ese es un problema de una situación que ustedes deben empezar a entender. Todos los pacientes son iguales,
todos tienen los mismos derechos. No puede haber ningún tipo de discriminación en sus desarrollos. Bien, entonces en ese sentido, ese concepto de relación médico-paciente tradicional, que ya les he mencionado, acabo de mencionar, y que es vertical, en lo cual el paciente y el médico tenían una diferencia sustancial, donde el paternalismo de los primeros años a través del conocimiento médico utilizó el conocimiento escueto, escaso del pobre paciente. El paciente no es ignorante, cualquiera de nosotros va a verse de un problema oftalmológico ignorante en el área oftalmológica, porque no sabemos lo que es una retina, no sabemos cómo funciona la retina, no sabemos cosas sofisticadas. ¿Qué va a hacer un paciente que no sabe ni lo que es el ojo? Con las justas se entiende algunas cosas. De manera que esta relación vertical, con poca información, se ha transformado en este siglo por este concepto del médico versus el usuario. Los derechos humanos y los derechos de los pacientes han horizontalizado el concepto de relación médico-paciente. Y hoy día los pacientes no son ignorantes, sino por información de alta calidad han modificado esta conducta. Y que además, obviamente, esto está respaldado, además, por un currículum oculto que está basado en los derechos humanos. De manera que hay que tener mucho cuidado con tener a los pacientes y tratarlos con las consideraciones del caso. De esta manera, entonces, la relación médico-paciente, ergo, lo que es la relación médico-paciente, que es el acto médico, ha ido transformándose de las características que hemos visto a las características modernas. Hoy en día estamos ya en la época de la telemedicina. Todos estos conceptos griegos, estos conceptos cristianos, estos conceptos de la medicina del siglo XVI, XVII, XVIII, que han sido primitivos hoy día, van siendo poco a poco reemplazados por la alta tecnología que nos brindan los aparatos. No hay nada que hacer, nadie podría negar que el rol de la informática, el rol de la telemedicina, de la computación, de los descubrimientos ha revolucionado el conocimiento médico. Y miren, ustedes todavía son un embrión de todo el proceso de desarrollo. ¿Qué será de aquí a unos años, señores? Quisiera saber qué pasará de aquí a unos años. ¿Cómo será esta medicina espacial? Cada día hay una novedad, cada día hay un cambio de estilo de vida, porque aparece un nuevo concepto, un nuevo aparato, una nueva tecnología. De manera que no les puedo decir que ya acabó el proceso. Lo que sí es cierto, ustedes ya conocen, es que estamos basados en estos conceptos básicos, que son sumamente importantes, de la autonomía y de la beneficencia, que junto con los otros dos principios ha hecho que la bioética sí tenga una enorme influencia en el acto médico moderno. Hoy día, todo lo que hemos hablado, miren, toda esta historia que hemos comentado, que es parte de nuestra capacidad para curar, ha sido procesada por la bioética y es aplicada ahora. De manera que no estaban pues los conceptos trascendentes de los griegos eliminadas. Al contrario, hemos incorporado algunas otras situaciones que han permitido que la situación cambie. Entonces, la relación médico-paciente será esto que estamos comentando desde un momento de la nueva interacción que hay. En términos generales, no podemos soslayar de diagnosticar, de curar, de aliviar, de rehabilitar a las personas. De manera que, y esto, miren, esto es muy importante porque ese problema nos va a crear esta cuestión de indefiniciones que hemos visto en los últimos años, cuando otras profesiones de la salud, antes era la medicina y los profesionales de la salud, ahora nos hemos puesto, somos todos profesionales de la salud, y eso no está mal, porque ha hecho que mezclemos los conceptos de qué es lo que tiene cada uno que hacer. De manera que para que nosotros ahora, y ustedes salgan con una idea clara, tienen que establecer bien qué cosa es un acto médico, qué cosa es una relación médico-paciente, y cuál es la relación de las otras profesiones. Porque ahora, en los últimos años, ha habido un crecimiento geométrico de las capacidades de estas gentes y han comenzado a horadar y erosionar el claro concepto que teníamos de la medicina. Hoy día estamos luchando con las enfermeras
con las obstetrices, con los laboratoristas, con todas las áreas donde la tecnología, de manera que esto es algo muy importante que tenemos que hacer. De manera que, de alguna manera, esta es nuestra definición vitales. Ya hemos hablado de esa relación clínica tradicional que estaba basada en estos conceptos que hemos mencionado, que tienen que ustedes llevárselos bien claros y que se denominaban, de alguna forma, el paternalismo de la medicina. Y estoy de acuerdo, y creo que esta lámina es una lámina auténtica de Simón Lorda, que se la tuve que robar, como siempre un buen ladrón tiene 100 años de perdón. Y él decía eso, ¿no? Hoy día el consentimiento informado, viene la importancia que tiene ese concepto. Es el elemento central de la autonomía, porque reconoce la capacidad de los seres humanos de ser libres y tener las posibilidades de tomar decisiones. De manera que eso es una pregunta. Bien, en este sentido, entonces, debemos entrar ya a la definición que nos compete y tenemos que tomar en cuenta este concepto que tienen que llevarse ustedes en la clase de abril para toda su vida. La salud es un bien tutelado. El Estado garantiza el estado de salud. Ya no es la autonomía, no es la bonomía, no es las buenas gentes, no. El Estado asume el control de la salud, es tutelado por el Estado y lo aplica a través de las organizaciones competentes, ya sea para brindar la salud a través de las instituciones de la seguridad social, de la medicina pública, de las Fuerzas Armadas, de la consulta privada, sino también a través de los observadores de la ley, los comités, los colegios profesionales, las normativas legales, civiles y penales. De manera, miren, ahora ustedes cuando terminen de ejercer están sujetos a una serie de situaciones que son las que controlan en el nivel nacional. En el nivel internacional están orientadas a todas estas situaciones que obviamente de carácter vinculante hemos firmado la mayoría, casi todos los países de América y del mundo, para manejar la salud en un nivel global. De manera que a través de las grandes declaraciones de Oslo, de Ginebra, de Suecia, Helsinki, qué sé yo, se maneja la salud mundial. Y nuestro deber dentro de ello está, dentro del nivel nacional y dentro del internacional, estas normativas que son las que rigen las funciones que, entre otras, tiene que cumplir el acto médico como un acto veraz y efectivo para la búsqueda de la salud. De manera que el acto médico, entonces, ya entrando un poco al terreno, ya robándole a los griegos y a John Locke y a los tiempos de la tecnología moderna y al cristianismo, ese concepto de que el bien tutelado, el acto médico, está regido por todas las normativas que todavía existen y que están vigentes. De manera que no hay nada que salga, no hay nada nuevo. Ustedes van a salir, está el Ministerio de Salud, tienen que ustedes registrarse, tienen que ir al colegio médico para registrarse, tienen la ley del colegio médico, tienen que ir a hacer su especialidad, tienen que dar sus exámenes, ser aprobados, luego tienen que ser regidos por los regímenes de los ministerios respectivos, que son los controladores. Los médicos podemos ir a las prisiones, los médicos podemos ser sancionados por varias formas. El cuidado que tenemos para hacer la salud, entonces, depende de todas estas normas y organizaciones que están vigilantes de que el acto médico tenga las características que deben haber a nivel mundial en todas partes. Entonces, la noción de cuidar la salud, y esto sí vaya analizando para su propio conocimiento, está orientado a las consideraciones que son fundamentalmente diagnóstico, pronóstico y las medidas de tratamiento a la persona como individuo, a la sociedad en su conjunto, y que son hechas por nosotros, los médicos libres. Miren, esto, llévense a la cabeza estas cosas. O sea, cuando ustedes se ejerciten y tengan que defenderse contra los demás o exigir nuestros derechos, tienen que tener esos conceptos muy bien claros, muy bien establecidos y que son fundamentales. Luego, ya la Ley General de Salud establece con claridad
ciertas normas que las vamos a ver a lo largo del curso y que están basadas en lo que la Ley General de Salud establece desde 1997 y que da este marco que ha, entre otras, incluido el consentimiento informado en todas sus formas y todos los detalles que hacen que el curso de una actividad como el acto médico sea desarrollada, adecuada, eficiente y eficazmente a lo largo de la historia de la vida de las personas. El Colegio Médico ya ha hecho, el Ministerio de Salud ha buscar esta definición. Miren, no es fácil, van a ver, hemos visto ya algunas definiciones, pero se sigue buscando el término preciso para darle al acto médico cuál es su ámbito. Y miren, todas coinciden. Prevenir, rehabilitar, curar, observar y recuperar a la persona. Y dicen dentro del equilibrio físico-mental, de acuerdo a la famosa Organización Mundial de la Salud, que define a la enfermedad como una inestabilidad que implica no solo la ausencia de enfermedad, sino los conceptos basados en la salud mental, social, cultural y alimenticia y de cultura de las personas. Entonces el acto médico tendrá que abocarse a esa ámbito. Bueno, entonces el acto médico, señores, está basado en el concepto del ex artis. Es un concepto muy importante. Y miren, el acto médico, que al comienzo era solo asistencial, después se convirtió en un acto mucho más amplio, porque como ya irroga la presencia de otras, aparece el concepto ético, el concepto legal, de manera que hoy día el acto médico que está basado en la lex artis es lo que se puede llamar un acto médico moderno, y a los que se ha sumado últimamente un concepto que no estaba escrito, que es el concepto de la investigación. De manera que hoy en día el acto médico tiene una complejidad que cubre las expectativas que lo generaron y que cubre las expectativas a futuro de lo que debe hacerse. Entonces, aquí viene el famoso concepto de lex artis. ¿Qué es lex artis? Como ustedes en su gran inteligencia y sabiduría saben que a través de su conocimiento, lex quiere decir ley, artis de artista, ad hoc es hecha. Entonces la lex artis viene de una palabra griega que se llama tekné, y tekné significaba lo mejor, lo mejor que se puede lograr, la calidad en una cosa, la belleza extrema. Ese tekné fue traducido al latín y se llamaba artis, que es la ley del arte en castellano. Y la ley del arte es lo que quieren decir los griegos en el tekné. El arte es lo máximo que se puede lograr. Entonces se entiende, ¿no?, que para una curación de una enfermedad uno tiene que hacer lo máximo que sabemos, como lo haría cualquier otra persona en las mismas circunstancias, clarificadas obviamente. De manera, entonces, la ley del arte, tengan esa idea, cuando ustedes hagan algo tienen que hacerlo de acuerdo a lo que está establecido en los códigos, en los generalmente los protocolos, en las guías, ahí está la ley del arte. Y eso es para todas las profesiones, de manera que nos sirve a nosotros para diferenciar el mal acto del buen acto. Cuando ustedes sean acusados de haber hecho algo mal, ustedes dicen: yo me remito a la lex artis, a la ley del arte. ¿Y qué dice? Lo dice el libro tal, está en página tal, etc. Y lo más importante, como lo haría cualquiera de nosotros, los médicos, en las mismas circunstancias. ¿Cierto? Porque si nosotros tenemos que curar en este momento un paro cardíaco, nadie me va a obligar a tener un desfibrilador. Si habrá, a 2 kilómetros a la redonda, de repente en una de las clínicas de acá hay uno, pero no hay un desfibrilador. Entonces se hace lo que tiene que hacer, eso sí, el ABC. Y los estudiantes de medicina deberían saber el ABC. ¿Cuál es el ABC? ¿Cuál es el ABC, señores, de la reanimación cardiopulmonar? Vía aérea. Ventilación. ¿Cuál? Ventilación, circulación y aire, ¿no es cierto? Entonces eso es la lex artis. Si ustedes lo saben, la ley del arte. Porque no nos vayan a acusar, señores. Imagínense un estudiante de medicina, uno se para y comienza a darle aire, dale aire, más aire. ¿Qué es eso? Tienen que hacer la ley del arte. Los miran, le hacen su diagnóstico, muerte cardíaca, no está muerto, entonces hay que reanimarlo. Ventilación.
circulación y completar los Lexartis. Entonces, esto es importante. Entonces, cuando ustedes ejerzan, tienen que ceñirse a la ley del arte, de manera que esto es sumamente importante. Entonces, el Colegio Médico, de acuerdo a esto, entonces ha establecido su propia definición. Entonces, yo les he puesto estas definiciones para que ustedes las analicen en su capacidad que tienen para analizar, vean las diferentes formas y cuando conversen con sus docentes digan qué nos falta. El Colegio Médico dice simplemente el proceso por el cual el médico diagnostica, trata y pronostica la condición de la enfermedad. Y dice algo muy importante: es exclusiva responsabilidad. Y esa definición así toda simplona es muy importante porque nos diferencia del acto médico, entre comillas, que hacen nosotros. Las obstetrices quieren hacer regrados, quieren hacer diagnósticos ecocardiográficos, quieren hacer diagnósticos. Entonces, es mejor, pues señores, váyanse ustedes a la escuela de obstetricia. Igual los optómetras quieren curar la vista, quieren hacer cosas, los tecnólogos también. Entonces tenemos que luchar por eso. ¿Por qué? Porque la ley y nuestro código de ética nos establecen el ámbito de responsabilidad. Para que eso es sumamente importante que ustedes hagan nuestros conceptos. Muy bien. El acto médico, entonces, por ese momento es un acto jurídico. Desde que ustedes hacen una relación médico-paciente, desde que establecen un contacto con un paciente, oral, verbal, en una cama quirúrgica, en un área de emergencia, en un lugar sofisticado, en el mejor lugar de la mejor universidad del mundo, ustedes hacen un acto médico. Y ese acto médico que está vinculado tiene características legales. Y tiene características legales porque las consecuencias de un mal acto están dadas por la juridicidad del acto médico. El acto médico es un acto legal. Aunque ustedes no dejan nada, ustedes simplemente al atender a un paciente para un dolor de cabeza, están haciendo un acto legal. Y el paciente puede acusarlos de mal de praxis si ustedes no han tomado la decisión correcta, no han tomado la decisión errada. ¿Y por qué? Porque los derechos de las personas están basados en estos conceptos. La integridad de la vida, de la salud y de las condiciones que implican la integridad corporal. Tener mucho cuidado, de manera que hay que ejercer adecuadamente bajo la lex artis y bajo este concepto de juridicidad. El acto médico tiene algunas características. Primero, que sea hecho por un acto médico, que vamos a hablarlo, que sea típico, es decir, que esté de acuerdo a esta lex artis que hemos hablado. El objetivo puede variar, señores, y esto va a seguir variando, porque antes la medicina era estrictamente de diagnóstico y tratamiento. Hoy día ya hay una medicina preventiva. La medicina genética, de repente, para los nuevos tiempos va a cambiar todo esto, de manera que ya no hablamos del ser físico, sino del ser esotérico, en genes, y los genes pueden ser parte efectivamente de este proceso. Y lo más importante es que este acto sea realizado, cometido por el profesional idóneo en concordancia con las normas legales. Hay que estar cada 4 años, tenemos que certificarnos, tenemos que estar ligados al colegio médico, tenemos que estar pagando, tenemos que tener capacitación cada cierto tiempo, tenemos que tener, etcétera, etcétera. De manera que todos son exigencias para la pureza estándar. Muy bien. Esto quizás para ustedes sea muy importante. Bien, de todo lo que hemos hablado, saquémosle algún provecho importante. Primero, como decía Kant, para que un acto sea válido, el fin más importante es el hombre. Lo que quiere decir que ustedes no estudian medicina y van a ver a los pacientes como un trampolín para aprender, o nosotros para hacer investigación, para desarrollar la ciencia. No, señores, esto implica que el fin es el hombre. No es un medio, el fin es el hombre. Que se fundamenta en los principios bioéticos, es una innovación que creo que es válida. Nosotros lo defendemos y que creo que es... ¿Por qué? Porque tiene la racionalidad que ustedes han visto. Permite hacer ética clínica, permite tomar decisiones en investigación, permite orientarnos a aplicar los principios, los derechos y las consideraciones tradicionales de la medicina. Que se ha realizado obviamente por un médico graduado y con todas las características. Y se consideran los aspectos indudablemente no solamente físicos, ¿no?, sino también los otros aspectos, esto que hablamos de humano, de la humanización de la medicina. Y por último, esto que es importantísimo, lo que hemos mencionado desde hace unos momentos,
que el acto médico se diferencia del acto sanitario, y ya vamos a ver a qué nos referimos. Bien, entonces con estos conceptos creo que sería pertinente que hagamos el acto médico. ¿Cómo se genera un acto médico? Esto indudablemente tiene alguna vigencia, porque el acto médico no puede aparecer solo, ¿no? Pero generalmente obedece pues a la relación de partes, ¿no? Es como cuando uno va a comprar, generalmente el acto médico es volitivo. De acuerdo a la ley, el paciente busca en el médico las necesidades que requiere. Sin embargo, hay otras circunstancias en las cuales el acto médico tiene que desarrollarse porque el paciente no lo puede pedir. Y esto estamos viendo en lo que es salud pública, en lo que son emergencias, en lo que son situaciones en las cuales el acto médico per se es parte de nuestra responsabilidad. Entonces no hay necesidad de que exista. Y en otras circunstancias habrá cuando el acto médico es promovido por otras causas, que pueden ser de cualquier tipo: necesidades de salud, prevención de la salud, obligaciones para ingresar a una institución, lo que sea, cualquier tipo de situaciones que requieran de la participación de terceras personas o de organizaciones que necesitan un acto médico para determinar las capacidades físicas y psicológicas de las personas que quieren postular un trabajo. Ya ustedes están familiarizados con esto, espero que no se olviden en su vida, jamás. El acto médico, es decir, la relación sanitaria, el acto médico está basado en este concepto del derecho de nuestros queridos y estimados pacientes, y por parte nuestra, en general, del médico y de los demás profesionales de salud, el deber de la beneficencia y no maleficencia como obligaciones, y por parte del asociado, del Estado, de las organizaciones. De manera que miren ustedes la importancia que tiene la bioética, y que hayan aprendido ustedes el acto médico en este consentido, tengan que tener esas consideraciones. ¿Muy bien? No voy a insistir en este tema, ya ustedes conocen muy bien lo que es el acto, la ética de los mínimos, y que es parte del acto médico, por el cual lo que vamos a brindar obedece a estos principios bioéticos que enmarcan todas estas condiciones y características que dan las emergencias, en el caso de la salud pública, en el caso de la ética de los mínimos, y en la ética de los máximos, cuando estos deseos ya no están ligados sino a organización, a las necesidades personales que el propio enfermo busca. Ya esto es un derecho que tiene que ver con derechos humanos y tiene que ver con la libertad de las personas de elegir, y que está basado en estos dos principios que ustedes ya saben, sobre todo este más importante, que es el principio de la autonomía. De manera que el acto médico, para que sea válido, tiene que tener o las características de la ética de los mínimos o las características de la ética de los máximos. De manera que eso tienen que ustedes manejarlo y trabajarlo. Además, obviamente, de las otras características que ya hemos mencionado. De manera que ustedes tienen... Ya para esto tenemos entonces la definición de lo que es un profesional de la salud. Ustedes están en formación. El objetivo principal de sus vidas es indudablemente a tener los conocimientos y habilidades necesarios, y además el entendimiento de que están yendo a una profesión de trascendencia social, que es muy importante, y que además tiene que basarse en una serie de privilegios que están basados en sendos documentos que las organizaciones brindan, y que además permiten a los médicos otros derechos que teóricamente deberemos tener. De manera que todo esto es parte de lo que nos da la profesión. Eso es lo que a ustedes les permite que ahora pasen largos años de su vida personal presos en las universidades, en los salones, en las clases, en la capacitación permanente, hasta que logren el objetivo de ser un profesional. Hay varios momentos de lo que se llama relación médico-paciente. Miren ustedes, qué interesante. Emmanuel Ezequiel, este señor, este flaco, es un médico de primera generación de los biomedicistas. Y Emmanuel Ezequiel, en Estados Unidos, trabajó para la investigación, entre otros se dedica a la investigación, pero también se dedicó en gran parte, por ser un profesional de gran calidad, a hacer algo muy importante. Hizo un estudio
para determinar cómo se ventilaba en Estados Unidos la medicina. Y se pudo percatar, de acuerdo a sus estudios, que había 4 tipos de médicos. Ya ustedes lo conocen. El médico paternalista, que somos probablemente todos los viejos, que hemos desarrollado nuestros valores y nuestros conceptos a través de ideas que nos parecieron pertinentes y que tienen que ver con el paternalismo de la medicina, que tienen que ver con la vocación, que tienen que ver con el servicio, que tienen que ver con estos aspectos que fueron por muchos siglos lo que fue el paternalismo médico. En los años 50 aparece un nuevo tipo que él lo tipifica como médico informativo y al cual le da esta calidad de técnico experto, por el cual el médico comienza a dar información. Recién a partir de los años 50 los médicos comenzaron a dar información a los pacientes. En estas épocas, y muchos de nosotros y muchos de los médicos peruanos no dan información. Luego de eso, ya en los tiempos modernos, probablemente ustedes ya hayan nacido en esta época, aparece este otro tipo de médico que se llama el interpretativo, por el cual el médico se convierte ya no en un técnico y un guardián, sino en un consultor experto, que comparte algunos conceptos importantísimos de los valores, sus obligaciones se establecen de una manera más definida y respeta la autonomía del paciente. Y el médico del futuro, el que ustedes van a ver, probablemente sea este, por el cual sus valores sean discutibles a través de un nuevo código moral, sus obligaciones sean mucho más ida y vuelta, y probablemente tengan que utilizar la capacidad del paciente de tomar decisiones y que teóricamente, según Ezequiel, serían los amigos o maestros. De manera que esto es una forma interesante, indudablemente, una visión por parte de Ezequiel que me parece muy particular. Entonces, nos da de alguna manera la pista de lo que hemos sido, lo que somos y lo que debíamos ser en medicina. Y aquí el doctor, ese médico es un médico español, filósofo español, pero más filósofo, que vive en Chile, en este caso en Chile, y nosotros lo hemos tenido muchas veces, se llama Francisco León Correa. Pero miren ustedes, cuando él aborda el tema de la relación médico-paciente en Latinoamérica, dice una cosa que a mí me pareció a veces interesante y otras veces pavorosa. Él dice, en América Latina los pacientes son de 2 tipos. Los pacientes los médicos que ejercemos en la medicina pública y los que ejercemos en la medicina privada. O sea, quiere decir que nosotros, los médicos en el Perú, estamos en una doble moral, de cómo nos desempeñamos como profesionales. De manera que, por alguna razón, nosotros tenemos que tener muy claro este concepto. No podemos ser una doble moral. Miren, si en Europa, en Estados Unidos hay 4 tipos, viejos, jóvenes, nuevos, nosotros acá solamente somos 2. Y esto es terriblemente discriminativo. Quiere decir que aquí somos compañeros, amigos, hermanitos, lo que ustedes quieran, y acá somos los malos de la película. De manera que eso es muy importante para nosotros. Los tipos de actos médicos, esto también, este capítulo que antes lo dictamos de hace muchos años, ha variado. Antes hablábamos del tipo del médico directo e indirecto, y el directo era la única forma viable, porque en las últimas semanas ha salido un artículo, reclamo del Colegio Médico, porque el doctor Borda, el conocido doctor Borda, el doctor TV, había comenzado a proponer la atención médica a través de la radio y estaba dando pautas más allá de lo que establece la relación médico-paciente, de manera que yo acepto que fue una relación intermedia por la tecnología. Hoy día podemos hacer diagnósticos a distancia, podemos manejar los aparatos a distancia, 1 metro o 10 kilómetros o 1000 kilómetros, pero no podemos recetar pacientes en ese sentido. De manera que, ojo, ese sería un punto importante. Esto no está bien definido, pero probablemente se defina mejor en el futuro. No sabemos cuál es el rol de esa relación que hace unos 10 años era estrictamente personal. Si no estabas delante de un paciente, no era un acto médico. Hoy día,
la intermediación de técnicas, de aparatos, de cuestiones, nos deja en el limbo de la decisión. Igual había el médico indirecto, por el cual se ha entendido de muchas formas, pero que entre otras cosas sería de aquellas personas que no atienden al paciente directamente, pero sí están vinculados a él directamente, como un médico que hace un diagnóstico de radiología. El paciente está en cualquier sitio, pero está viendo el diagnóstico y está participando con todo el derecho. Y también aquellos médicos o otras profesiones de salud que continúan con el tratamiento establecido por el médico en una cirugía. La cirugía es el médico principal y hay otros médicos que se quedan. El médico sale por alguna razón, los otros médicos continúan. Igual, en los pacientes que están en sala de operaciones, salen de sala, van a ser vistos por otros médicos y hay una cadena de continuación. De manera que esos temas realmente no se han definido y hay algunas dudas respecto a su vigencia actual. Lo que sí es cierto es que hay una medicina basada en el concepto de la documentación. Ya saben que la historia clínica es el elemento central de todas estas situaciones. Es el único elemento jurídico, cuidado, ojo, y que está vinculado con la capacidad que tenemos de llenar papeles. Todos los documentos clínicos que ustedes llenan tienen valor legal. Y cuando hay un problema de malpraxis, son la causa y probablemente son la única prueba que puede defenderlos o hundirlos en un determinado. De manera que hoy en día la historia clínica tiene usos asistenciales, de investigación, de administrativos, médicos legales, etcétera, etcétera. Mucho cuidado. Desde ahora tienen que empezar con esa idea. Y aquí va lo que decía el acto sanitario. Miren, señores, nosotros no podemos prescindir de estos personajes que son elementos indispensables del acto médico. Pero para poder diferenciarlo, pongámoslo en nombre. Son actos de salud o actos sanitarios, porque no podemos tener el mismo nivel que los demás profesionales de salud. Nuestras obligaciones son definidas y están totalmente limitadas respecto a las otras. De manera que esto, cuando ustedes terminen la carrera, tienen que aprender a saber cómo manejarse y en qué ubicación tenemos respecto a un... Sí hay responsabilidades, sí hay penalidades, sí hay normativas, pero son diferenciadas, de manera que cada uno será parte de ese rompecabezas. Ese es un tema que habría que desarrollarlo en mucho más clases, el rol del paciente, no simplemente que son personas que tienen un problema de información mucho menor, así sean personas que tengan capacidad de acceso a la información, pero son generalmente de gran dependencia y tienen un proceso que hay que saber manejar, de manera que nosotros los médicos debemos tener mucho cuidado en ese sentido. Ya hemos visto que la evolución del médico ha sido un desarrollo indudablemente desde lo primitivo hasta los tiempos modernos, en que ya en los últimos años el médico de cabecera, el médico de maletincito, el médico que iba a hacer las visitas ya ha sido reemplazado por sistemas complejos de prestación de servicios que generalmente tienen altas sofisticaciones y que han alterado esto de una manera importante y que le han dado estas características según el año entrado un historiador de la medicina español y el famoso doctor Diego Gracia, nuestro gran maestro y amigo que siempre viene a visitarnos. Él establece que esta relación que ha cambiado de nombre a lo largo de la historia hoy en día se encuentra con este término que en castellano vendría a ser el encuentro clínico. Entonces, esta atención directa del paciente a través de sus diferentes características ha terminado en una relación del médico con el sistema. Y esto establece las diferentes denominaciones que hemos visto en lo anterior. Y aquí pueden ver con claridad que al comienzo hablábamos de pacientes, porque los pacientes vienen de paz, de esperar. Después viene el concepto de enfermo, que es el concepto más elemental de lo que ha sido la medicina de todos los tiempos, pero después han aparecido estos nuevos conceptos, el concepto de usuario, que son las personas que trabajan con algún objeto, los clientes, que tienen una relación fundamentalmente de tipo transaccional, y los derechohabientes, que tienen que ver con relaciones derivadas de derechos establecidos en pactos colectivos. De manera que miren, antes lo que para nosotros era un enfermo, un paciente, hoy día tiene otros nombres. Y ustedes van a ver que en el Ministerio de Salud dice personas que atienden a personas. O sea, ni siquiera los califican como algo. Y esto es muy importante, porque nos da lo que está haciendo el consentimiento informado, nos da lo que es reconocer en las demás personas que no son animales, no son bichos, son personas. Y nosotros también somos personas, no somos bichos tampoco. Personas que atendemos a personas. Eso clarifica mucho
de alguna manera los aspectos que se requieren. Ya para esto, el Día del Paciente se ha quedado establecido, y con esto la nueva ley, que es el reglamento de las personas usuarias en salud, que es la última normativa que hace vigente esta ley que no había en favor de los pacientes y que hoy día está completamente vigente. Los derechos de los pacientes están determinados de una manera categórica, ya ustedes los conocen, están en el Código Ético del Colegio Médico y han sido enunciados en la famosa Declaración de Lisboa del 1964. El rol del médico ya lo hemos visto. Señores, si me preguntaran a mí cómo quiero un médico moderno, ustedes, ¿cómo quisiera que fueran ustedes? Yo diría, deberían tener por lo menos estas cosas. Miren, deberían ser primero comunicadores, no comunicadores entre ustedes a través de comunicadores con el paciente, de comunicación. Segundo, que tengan pues lo mínimo del razonamiento clínico, pues, que pasen siquiera con 14, pero no con 11, ¿cierto? Yo a un médico siempre le pregunto, doctor, ¿usted qué número era en su colegio, que era su universidad? Tercio medio, ya. Esto es lo que tienen que aprender, gestión. Y esto, obviamente. De manera que con esto ustedes podrían cubrir todo esto, que es el objetivo de la salud. No solamente el individuo, la comunidad, señores, la comunidad, el Perú. Las obligaciones del médico están dadas, ya no se las voy a repetir. Solamente una crítica a esto. Todo el mundo ¿cuánto tiempo le dedicamos a los pacientes en una consulta médica? Miren, en este estudio sencillito de España, que es un sitio donde se hace bastante, ¿cuánto tiempo le dan? 5 minutos, 7 minutos, 7 minutos. Yo le pregunto, ¿podría haber un acto médico en 7 minutos? ¿Cierto? De manera que esto es algo sumamente importante. Luego, ya saben ustedes lo que es el consentimiento informado, no les voy a torturar nuevamente, ya saben la importancia que tiene, si debe ser escrito o no, y que debe cubrir en todos los casos, sea oral, escrito, y sobre todo cuando el riesgo es mayor, sobre todo en la clínica y en las investigaciones clínicas. Ya que viene un problema, señores, que ustedes ojalá que lo puedan entender. Los derechos de los médicos no han sido escritos. Y les voy a decir por qué. Porque ayer salió escrito esto. Los médicos del hospital están preocupados. La pregunta será, ¿por qué será? Miren, 3 cosas nomás. O lo que los pacientes son malos, como es el Callao, que hay muchas personas, probablemente un gran nivel de delincuencia. Segundo, porque los médicos no estamos cumpliendo, pues, señores. ¿Usted cree que se va a quejar un paciente y va a sacar su pistola por algo que no le han hecho? ¿Se dan cuenta? Y tercero, por los servicios que da el hospital, pues. Tú vas a pedir algo, no hay nada. ¿Se dan cuenta? De manera que, ojo, tengan mucho cuidado. La salud es un bien tutelado. La medicina es una profesión maravillosa, pero cuidado, señores, cuando los pacientes se ponen bravos. De manera que, para no llegar a eso, obviamente habría que hacer todo lo contrario. Muy bien, ya no les voy a decir nada de la letra del médico, que yo le dije en el examen que pongan ustedes su nombre. Con la delegada hemos estado traduciendo los apellidos y los nombres de casi todos los alumnos. Muy bien, señores, esto, muchas gracias, nos vemos en dormir.